En este vídeo os voy a explicar, ojo, os voy a explicar el teorema de Taylor. Aquí no voy a ni hacer ningún ejemplo, no voy a ni postular, ni poner, ni explicar paso a paso todas las definiciones, ni el polinomio de Taylor, ni el error, ni Maclaurin, ni nada de eso. Aquí voy a explicar el teorema de Taylor. El teorema de Taylor, de dónde sale, qué es y para qué sirve, ¿vale? Así que, si lo que estáis buscando es un vídeo donde os enseñen a aplicar el teorema de Taylor, os recomiendo que vayáis a la lista de reproducción. Aquí únicamente vamos a explicar qué es el teorema de Taylor para hacer una serie de vídeos donde vayamos a aplicar y donde vayamos a entender perfectamente el teorema de Taylor, para qué sirve, cómo se aplica y por qué, de dónde sale, básicamente. Bueno, vosotros supongo que os acordaréis de una cosa que se llamaba, de un teorema tan simpático que era el teorema de Bolzano. Luego del teorema de Bolzano aplicabais normalmente y sacabais el teorema de Rolle. Bueno, pues os voy a contar una cosa. El teorema de Bolzano es un caso particular del teorema de Weierstrass, ¿vale? Bueno, como se escriba, ¿vale? Del teorema de Weierstrass. Weierstrass sería como el teorema bonito, el teorema grande, Weierstrass o algo así, no sé cómo se escribe. El teorema de Bolzano y el teorema de Weierstrass es parecido, es prácticamente el mismo, lo único que el teorema de Bolzano es un único caso particular. Este únicamente se cumple para cuando la imagen es igual a 0, que es decir, cuando se cortan los ejes, y este se cumplía para todos los casos. Y luego pasa algo muy parecido con el teorema de Rolle, pero con otro teoremita que era el teorema de Lagrange, ¿vale? El teorema de Lagrange o el teorema del valor medio. Bueno, yo siempre le digo el teorema de Lagrange y se va a quedar como el teorema de Lagrange para mí, ¿vale? En este caso, nosotros, ¿por qué os estoy explicando esto? Bueno, pues porque a raíz del teorema de Lagrange, nosotros podemos nombrar el teorema de Taylor. El teorema de Lagrange nos permite calcular medianamente, por ahí, pues el error cometido en un cálculo, o poder calcular más o menos aproximadamente valores como puede ser raíz de 2, o puede ser logaritmo neperiano de 1,1, o este tipo de cosas. El teorema de Lagrange nos permite, utilizando dicho teorema, pues valores acotados y saber por dónde está el resultado original. Pero claro, el teorema de Lagrange tenía una serie de limitaciones y es que únicamente se podía aplicar para una única fase, un único grado, un único orden, un único entorno. Todos estos conceptos son los que vamos a aplicar y vamos a entender ahora en este vídeo. Por lo tanto, de ahí se desarrolló el teorema de Taylor. Que el teorema de Taylor, efectivamente, como muchos ya habréis adivinado, sirve para lo que se empezó a utilizar el teorema de Lagrange para cálculo de errores. El teorema de Taylor lo que nos da al final y al cabo es una expresión. Es una expresión donde esta expresión nos permite simular de una manera aproximada el resultado de otra expresión de la cual no podemos obtenerla por métodos normales. Es decir, por ejemplo, el seno de pi tercios. Para el seno de pi tercios yo sin calculadora no podría calcularlo. Necesito un método iterativo, como es el teorema de Taylor, donde nos permite calcular un valor aproximado a este numerito de aquí. Esto al fin y al cabo es un número. Si dais a la calculadora os dará un número. Bueno, pues gracias a este teorema yo podré calcular aproximadamente este resultado. Y a medida que vaya optimizando los cálculos, a medida que vaya ejerciendo un número mayor de orden, de orden no es que esté ordenado, sino el grado, a medida que yo vaya haciendo más grados, es decir, vaya desarrollando más el polinomio de Taylor, que ahora entraremos en lo que es, yo iré obteniendo un valor aún más aproximado y cada vez más cercano al de la realidad, cometiendo errores casi nulos, 0,00018 por ejemplo, pero claro, nosotros lo que queremos llegar es a la expresión más exacta de este tipo de numeritos, ¿vale? Para eso, el teorema de Taylor también postula y también propone, por ejemplo, cálculo de errores, el polinomio del resto, o simplemente el residuo de Taylor, que nos permite calcular el error cometido en un cálculo, como puede ser, por ejemplo, aquí, ¿vale? Muy bien, pues una vez que ya sabemos para qué sirve el teorema de Taylor, vamos a fundamentar el concepto de este. El teorema de Taylor normalmente se escribe de la siguiente manera, se pone
Taylor, y con un corchete se escribe la función a la cual se va a aplicar y la variable el entorno al cual nosotros vamos a ir. Yo el entorno lo voy a escribir siempre con A. Y esto daría igual a la función en el entorno de A más la primera derivada en el entorno de A partido, en este caso, 1 factorial por x menos el entorno elevado a 1. Y así sucesivamente más f2' de A partido 2 factorial por x menos a elevado a 2, y así sucesivamente, haciendo la tercera elevado a 3, 3 factorial, la cuarta elevado a 4, 4 factorial, y así sucesivamente. Dando lugar a la siguiente expresión, que es como yo normalmente la suelo poner, que es esta de aquí. El polinomio de Taylor es igual a el sumatorio, donde yo voy a empezar para n igual a 0, aunque esta, bueno, yo lo voy a poner como n, hasta, no sé, infinito, o hasta donde me salga a mí del pepino, voy a poner, por ejemplo, hasta n, ¿vale? Y en vez de poner n voy a poner aquí i, de, por ejemplo, la derivada en i, por ejemplo, si es 0, pues será la función normal y corriente, en un entorno, partido el factorial de i, por, en este caso, pues podríamos poner, tenemos que poner esto de aquí, ¿vale? De todas maneras os pondré la que más me gusta a mí, cómo me gusta utilizarlo, y a mí me gusta utilizar este de aquí, el sumatorio de f elevado a n en el entorno por x menos a elevado a n partido n factorial, ¿vale? Esto es como a mí me gusta utilizarlo, y así pues no doy por culo con los subíndices, ¿vale? 0 y yo que sé, pues hasta otro, por ejemplo, infinito, ¿vale? Yo que sé, ¿vale? Y entonces, bueno, esto por cierto habría que ponerlo así, y entonces pues yo desarrollo este de aquí. Pero claro, esto pertenece a otro vídeo, que es el que vamos a hacer a continuación. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.